En septiembre de 2017, AGF entregó la planta de Biogasnalia. En estos años, Biogasnalia ha sido una isla energética tanto de electricidad como de gas. También se han estudiado el desarrollo de multitud de proyectos, pero siempre había una serie de problemas que dificultaban su desarrollo. El uso del gas era uno de ellos. Poder producir biogás no implica poder usar el gas. La valorización del gas era uno de los principales problemas de rentabilidad de los proyectos y resultó evidente que la solución era utilizar la infraestructura existente de gasoductos en España para poder inyectar toda la producción de gas renovable. Por ello, en el año 2018 nos pusimos activamente a trabajar en ello. En aquel entonces solo había un precedente en la inyección de gas renovable, que era Valdemín Gómez. Durante el desarrollo de la planta de Biometagás La Galera, verdadera pionera en el gas renovable en España, se llegó a la conclusión de que los costes de inversión de las plantas de biometano del mercado europeo, un mercado desarrollado en base a primas, no eran sostenibles en el mercado español. Además, estaba la duda técnica. Las plantas existentes en el mercado se han desarrollado para una industria basada en cultivos energéticos. Y el biogás de cultivos energéticos es una realidad completamente distinta al biogás de residuos, donde hay grandes variaciones de caudal y de composición. Por lo tanto, las plantas de biometano, en vez de tener un punto de trabajo, requieren tener un rango y con capacidad de control y adaptación. Por ello llegamos a la conclusión de que era necesario desarrollar tecnología propia de separación de gases para producción de biometano y poder ofertar un paquete, una experiencia integral al promotor en el desarrollo de los proyectos, desde el mismo inicio conceptual hasta la propia operación de la planta. El biogás producido es una corriente principalmente compuesta por dióxido de carbono y metano. Es necesario la separación de estos dos gases para conseguir una corriente con suficiente calidad de metano que permita su inyección en un gasoducto de gas natural. Para la separación del dióxido de carbono del metano existen principalmente tres procesos: la adsorción, la filtración y la absorción. La adsorción física se basa en la fijación de la molécula en una superficie. La filtración se basa en la diferencia de permeabilidad de las moléculas a través de un medio filtrante, y la absorción se basa en la diferencia de transmisión de materia de las moléculas entre un fluido compresible como es el gas y un fluido incompresible como es el agua. La absorción se puede llevar a cabo con reacción química o sin ella. Comercialmente, las PSAs utilizan la adsorción, las plantas de membrana utilizan la filtración y las plantas de amina la absorción con reacción química y las plantas de agua la absorción sin reacción química. La corriente de biometano producida se debe secar y luego se debe comprimir, dependiendo de la presión del gasoducto al que se vaya a inyectar el gas. En el mercado europeo, el biometano producido en la planta de biometano no es el que se inyecta al gasoducto, sino que pasa a través de un proceso de enriquecimiento para el que se utiliza gas fósil. En Reino Unido es común utilizar propano o en Alemania utilizar gas natural. AGF se propuso como condiciones de diseño integrar en una planta la producción de biometano, su secado y su compresión y producir un gas que directamente pudiera ser inyectado en gasoducto. Para conseguir la suficiente capacidad de control requerida por el proceso para trabajar en un rango de caudal y de composición, y para no depender de ningún suministrador del medio de separación, lo que es fundamental para poder controlar los costos de mantenimiento de la planta, se decidió desarrollar la tecnología de absorción en agua sin reacción química. El proceso de separación se basa en la diferente solubilidad de los distintos gases en agua. Existe una suficiente diferencia en el valor de la constante de Henry para el dióxido de carbono y el metano que permite la separación de estos gases en condiciones determinadas de presión, temperatura y caudal. El proceso de absorción en agua también permite la separación de otros gases solubles, como el sulfuro de hidrógeno o el amoníaco, o de gases minoritarios, como el sulfuro de carbonilo o los mercaptanos. El biogás se adecua y se impulsa a la columna de absorción.
En esta columna se ponen en contacto las fases gaseosas y la corriente líquida y se dan las condiciones necesarias para que pueda ocurrir la reacción de transferencia de materia. Para evitar un elevado consumo de agua, esta se debe regenerar y utilizar en ciclo cerrado. Para ello utilizamos la columna de desorción. En esta columna de desorción se pone en contacto la corriente de agua con CO2 con una corriente de aire que desorbe en ella el CO2 que tenía el agua, de tal manera que el agua queda disponible para utilizarse en ciclo cerrado. Este CO2, de origen bioquímico y de ciclo corto, es venteado a la atmósfera en una corriente de aire, sin peligro para la salud y suponiendo menos de la mitad del CO2 que se emitiría con la combustión de la corriente de biogás inicial. Para evitar las pérdidas de metano se realiza una destilación súbita, que destila la corriente de metano absorbida en agua y es recirculada dentro de la planta. Tras los primeros meses de funcionamiento se ha certificado que las pérdidas de metano están por debajo del 2% del metano de entrada. A la salida de la columna de absorción, la corriente gas ya cumple con los requisitos de composición para su inyección a gasoducto. Solo es necesario eliminar la humedad del gas. Se ha instalado un sistema que está trabajando a un punto de rocío de 40 grados bajo cero. Una vez se comprueba la validez del gas, se envía al módulo de inyección, donde se hace el seguimiento de la calidad y de la cantidad del gas. Cuando el gas está dentro de rango, el módulo de inyección lo acepta y abre el gasoducto para su inyección. En este momento se están inyectando unos 220 normálmetros cúbicos hora de biometano en el gasoducto de distribución del polígono industrial de Villalonquejar en Burgos. Es gas renovable. La planta tiene capacidad para producir entre 150 y 300 normálmetros cúbicos hora de biometano. Lleva operativa desde el mes de octubre del año 2021 y ha cumplido con todos los requisitos técnicos y las garantías contractuales. Este proyecto UNUE inyecta gas en un gasoducto de baja presión, por lo que no requiere una compresión posterior. Desde la puesta en funcionamiento de esta planta, una pequeña parte del gas que se consume en el polígono por sus industrias, del gas que se consume en Burgos, también se está produciendo aquí, en Burgos. Para AGF, una pequeña empresa con apenas 5 años de vida, es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio, el ser partícipe del nacimiento de la industria del gas renovable en España. La planta de Biogasnalia y el proyecto UNUE, promovido por Enagas y Suma Capital, es la primera inyección a gasoducto de distribución en España de gas renovable por una empresa privada. Y también es una demostración de madurez tecnológica y de rentabilidad de una actividad de pura economía circular.